¿Me escuchan? Buen día. Buen día, doctor. Nelly, licenciado, buen ¿Cómo día. están? Buen día, compañeros. Buen Buen día, buen día. día. ¿Dormido? ¿Qué tal la noche? Bien. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Parece muy bien. Buen día. Buen día, compañeros. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Puede hacer una pregunta con respecto al tema de ayer? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí? A ver, ese problema es el siguiente. Según este problema pasado en mi trabajo, ya es frecuente, 2 veces. ¿Ya? Resulta que hay una unidad solicitante que requiere los servicios de contratar a una persona, ¿ya? Entonces manda todos los TDRs, todo lo que requiere. En la unidad de recursos humanos es la que califica a esta persona si es apto para el cargo, con los requisitos mínimos y todo. En un tiempo lo aprueba, ¿ya? Lo aprueba y dice que sí, es apto para este cargo. Pero pasa otro tiempo, un año, o 8 meses aproximadamente, cuando llegan nuevos jefes, y resulta que dice que no cumple, no debía entrar con este cargo, debía ser uno menos. Ya. Y ahora, entonces, ¿qué es la solución? Ellos dicen, como ha entrado con otro cargo al que no correspondía, tiene que devolver dinero. El dinero que era, Ya. que no le correspondía. Pero ahí va mi pregunta, ¿eso es correcto? ¿Quién tiene aquí el grado de quién cometió el error? Si fue recursos humanos por hacer la calificación y dar el ok, la gerencia por aprobar, porque el gerente es el que da el visto bueno también para que entre esta persona, y el que hace el contrato, los de legal, la unidad de legal. Y por último, el que firma es ya la MAE, ¿no? Ya. Pero ahí tengo una consulta. ¿Esta es una empresa privada o una empresa pública? Pública, empresa pública. Ya. Primero es una empresa pública. En segundo lugar, él se presenta, ya, determina eso. ¿Y qué es eso de la devolución de fondos? O sea, eso no existe. Obviamente el tema de la responsabilidad sí recae, como bien tú has dicho, en todo ese círculo de gente que ha trabajado. Ahora él tiene que tener cuidado porque cuando uno ejerce labores, ejerce un cargo para el cual no ha tenido la suficiente acreditación de documentación, también puede tener problemas. O sea, que significa, esto no es materia laboral propiamente, es un tema de contratación pública. En lo que es contratación pública, esto se llama contratación administrativa, hay 3 niveles de responsabilidad. La responsabilidad podríamos decir que puede implicar un memorándum, que puede implicar una sanción, algún cargo en contra, incluso el retiro de la persona. La responsabilidad civil, que implica el daño que se le ha producido al Estado y el pago que tiene que realizarse. Y finalmente, la responsabilidad penal, si es que ha habido la comisión de algún delito. Y todo eso se tiene que aplicar en materia de contratación también. Entonces, no es un tema menor. La verdad es que yo nunca he visto este tema de devolución de dinero propiamente, me parece algo un poco extraño, porque para que exista devolución de dinero tendría que haberse comprobado que ha existido un daño efectivo contra el Estado, y para eso tiene que haber habido por lo menos un proceso, y lo lógico hubiera sido que la retiren de esta persona. Entonces, sin conocer mucho los detalles del caso, debo decirte que es una cuestión a analizar profundamente, porque no es tan sencillo. Ya, muy bien, dice, doctor, perdón.
Muchas gracias, doctor. No, de nada. De todos modos, cualquier cosa que necesites ampliar o lo que sea, o cualquier consulta que ustedes tengan, chicos, tienen ya mi número de contacto o cualquier cosa, yo con mucho gusto les doy una mano para alguna cuestión, porque esto me imagino que es un poquito más amplio de contacto. ¿Ya? Así que si tuviera la necesidad, cualquier cosa, ya tienen un amigo al que pueden recurrir para que yo les pueda dar una manito en cualquier criterio. Obviamente gratuito, no se preocupe. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, sí, veamos si quieres en algún momento, Williams, algún temita más específico para darle una manita a tu amigo. ¿Comenzamos? ¿Ya están todos? Bien. A ver, voy a empezar. Esta es la temática del día de hoy, que vamos a tratar de hacerla en menos de 2 horas, así todos pueden comenzar su fin de semana felices y tranquilos. Básicamente, esta es una temática muy interesante porque nos hace referencia a un concepto importante que no siempre se está familiarizado cuando uno no estudia Derecho, que tiene que ver con el tema de la reclamación, con el tema de los derechos vulnerados en algún momento y la forma en la que nosotros los reclamamos, ¿ya? Y voy a empezar con una pregunta. Cuando estamos dentro de una relación jurídica, llámese un contrato, llámese una obligación jurídica que yo tengo que realizar algún tipo de acción o lo que fuera, de carácter patrimonial o no, supongamos que se me desconoce el derecho, se me incumple el contrato o lo que fuera. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ir al Ministerio de Trabajo, tal vez. No dentro de una relación laboral, correcto, Yamil, pero no dentro de una relación laboral, sino a nivel general. Wow. Como bien nos ha dicho, vamos a utilizar el ejemplo de Yamil. El Estado nos entrega una serie de derechos, una serie de privilegios, o si quieren más que privilegios en realidad, una garantía que nos tiene que acreditar la forma en la que cuando un derecho mío es vulnerado, yo tenga que ir a alguna instancia a poder reclamar esto, ¿correcto? Por ejemplo, si con Williams tenemos un contrato para la provisión de software, ¿ya? Y Williams no me cumple. Yo ya le he pagado, he realizado todas las obligaciones a las que estaba reatado, pero Williams no me cumple. ¿Qué posibilidad tengo yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Provecho. Iniciar un juicio, tal vez. Por ejemplo. ¿Y por qué se da esto? Porque ha habido una parte no ha cumplido con lo que se ha comprometido a hacer. Ya. Puede ser, sí. Si nos vamos un poquito atrás de esta reflexión que nos hace Luis, o la salida sobre la que deberíamos hacer, significa lo siguiente. Nosotros vivimos en un estado o vivimos en un ámbito social, ¿correcto? Entonces, una de las reglas o de las normas básicas de convivencia social tiene que ver con el hecho de respetar las normas. Pero puede pasar, y pasa habitualmente, que a pesar de que existen leyes, a pesar de que existen normas, las mismas son vulneradas, son incumplidas, o existe finalmente un criterio diverso de 2 personas sobre una determinada norma. ¿Qué se llama eso? Cuando tú no estás de acuerdo con algo con otra persona. Controversia. Controversia, conflicto, litigio. Bien. Perdón, chicos. Entonces, el Estado si nosotros vivimos dentro de un Estado y no queremos matarnos a palos, lo que tenemos que hacer es contar con algún tipo de mecanismo, con algún tipo de herramienta para que esa paz social en la que nos encontramos por vivir en sociedad se manifieste continua en todo el tiempo, ¿correcto? Porque si no hubiese eso, por ejemplo, a mí solamente me quedaría hacer o tener acciones de hecho contra Williams
para poder cobrar o pedir que él me pague. Y eso haría que la vida de los hombres en sociedad no sea pacífica. Lógicamente, ¿cómo se hace eso? A través de una estructura que nos entrega el Estado, es decir, que del Estado baja hacia nosotros. Hay cuatro en realidad, de acuerdo a la nueva Constitución, poderes del Estado. ¿En qué poder es donde nosotros podemos recurrir de forma directa a pedir que se nos reconozca algún derecho cuando existe una controversia? Judicial. Bien, tenemos que recurrir al Poder Judicial, totalmente de acuerdo. Entonces nosotros vamos al Poder Judicial, lloramos, decimos que esto ha pasado, que el otro ha pasado, bla, bla, lo que sea, ¿correcto? Y ahí alguien nos va a reconocer o no el derecho. ¿Quién es esa persona? Pues, Un juez, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿todos tienen clara la estructura o solamente Luis? Claro. Perfecto. Buenísimo. Entonces, esa posibilidad básicamente es entendida como una forma heterónoma de resolución de un conflicto. ¿Qué significa? Que, para no movernos del caso, Williams y yo tenemos una controversia, tenemos un litigio, no nos ponemos de acuerdo, no podemos terminar acordando esto y lamentablemente tenemos que resolverlo a través de una medida heterónoma, que significa resolver a través de la participación de un tercero ajeno a la controversia. ¿Ya? Esa es la escala. ¿Y qué se llama específicamente, para que ustedes sepan, esto es una referencia muy genérica, qué se llama la garantía fundamental, o más que garantía, qué se llama ese derecho que tengo yo para poder recurrir ante un juez y pedirle la restitución o el reconocimiento de un derecho? Se llama acción, ¿ya? Cuando ustedes escuchen el concepto de acción dentro de la esfera de un conflicto, de un litigio, es ese derecho que yo tengo de ir ante alguien para que me reconozca mi facultad, mi derecho o lo que yo esté pidiendo. Y dentro de ese derecho, yo voy a decir o voy a requerir algo, ¿correcto? Me voy a presentar a un juez y le voy a decir, señor juez, pídale a Williams que me restituya mi dinero y señor juez, pídale a Williams que me pague daños y perjuicios, por decirles algo, ¿ya? Eso, si bien el todo es parte del concepto entendido como acción, específicamente los requerimientos, esos pedidos que yo le voy a hacer al juez, tienen el nombre de pretensión. Cada una de esas solicitudes que hago al juez se configuran como mis pretensiones, ¿correcto? Bien, pero hasta acá es algo que a ustedes les sirve como una pequeña referencia para todos los que vivimos en sociedad, ¿de acuerdo? Todos sabemos eso, sabemos que cuando se nos vulnera un derecho podemos recurrir ante la autoridad jurisdiccional para pedir el reconocimiento del mismo. Y con eso no tendríamos mayor dificultad. Pero ¿cómo se aplica todo esto a la materia empresarial? Bien. Y a partir de acá vamos a hablar, evidentemente todos tenemos más o menos clara desde siempre la idea que cuando tengo un problema puedo ir a un juez, cuando tengo un problema voy a iniciar un juicio, cuando tengo un problema hago una reclamación ante el Poder Judicial. Eso lo tenemos más o menos claro. Pero resulta que esto deviene anteriormente de varias situaciones que es importante que ustedes vayan pensando y cómo afectan al mundo de los negocios. Acá estamos hablando de legislación empresarial o, si quieren, de medidas empresariales para aplicarlas a la solución de controversias. Por eso, si ustedes ven la presentación, no nos habla de mecanismos de solución de controversias solamente, sino específicamente hace referencia a mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado hablar de este término o de estos conceptos. Si alguien ha escuchado y nos puede avisar de qué se tratan, o si alguien ha escuchado hablar de conciliación o de arbitraje también. ¿Primera vez? La conciliación, yo escuché algo, es lo que daba incluso propagandas, ¿verdad? En la que decía que antes de que llegues al juez, al juzgado, todo eso, que se lleguen a entender las dos partes para que no se llegue más adelante, ¿no? Como que no sea más proceso. Ya.
¿Estás muy bien rumbeado? ¿Alguien más? ¿Nadie es? ¿Es todo nuevo para ustedes? Me alegra si es algo nuevo porque significa que les voy a dejar todavía, cada vez que escuchen de estos temas en el mundo empresarial, se van a acordar, el doctor Daza era aquel el que me dijo por primera vez esto. Bien, a ver, tengo una imagen mental que les voy a transmitir a ustedes, que es un poquito fuerte desde el punto de vista del ejemplo, un poquito exagerada si quieren, pero que nos va a servir bastante para entender esto. A ver, tengo 5 dedos en mi mano, ¿correcto? Un buen día me levanto, ¿ya? Y me duele el dedo meñique, el pequeñito. Voy al médico, ¿ya? Voy al médico y le digo, doctor, desde esta mañana me duele el dedo. Y el doctor ve, agarra, trae un hacha, ¿ya? O esas hachitas que utilizan los médicos, me pone una anestesia, ¡ping!, me amputa el dedo. La pregunta objetiva hacia usted. ¿Ha resuelto mi problema el médico? No. No. ¿No? Sí, 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 le ha quitado el dolor. Bueno, pero no, la forma no es la adecuada. sí. ¿Ya? ¿Por qué no es la adecuada? Porque le está quitando todo en dedo en vez de utilizar otros métodos antes. O hacer un tratamiento previo, tal Sí. vez. Por ejemplo, ¿no? O sea, Es que depende, lógico... doctor. A ver, Esther, contame. ¿Por qué Lo depende? que pasa que depende, ¿no? O sea, en qué grado, o sea, cuán mal estaba su dedo, digamos, ¿no? Si realmente ameritaba una amputación o necesitaba un tratamiento que le pueda ayudar a salvar su dedito. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, que lo primero que nosotros esperamos en un primer momento es que el médico nos haga una revisión, utilice un tratamiento que sea lo suficientemente eficiente como para que se me pase el dolor, con una pastilla probablemente, un analgésico me entregue, se me pasa el dolor. No se me pasa, bueno, probablemente hay algo más, que me dé unos antibióticos, y hace una segunda medida un poquito más fuerte, pero ya, digamos que empiezo a tomar una medicación, se me va. Tercera medida, digamos, bueno, por ahí tiene que hacer algún corte, abrirme por acá, drenar si es que hay alguna sustancia o algún problema, u operar y tratar de corregir el problema. O finalmente, digamos que es en la primera falange y decir, bueno, no, lamentablemente no tiene solución, te saco la primera falange. O finalmente también puede ser parte de la solución decir, no, lamentablemente el problema que tenías en el dedo es tan grande que desde ahora tendrás 4 dedos, ¿correcto? Bien. En el mundo del derecho, en el mundo de los conflictos jurídicos, esto que a ustedes les ha parecido una locura, porque evidentemente es una locura, nadie va a ir a un médico por un dolorcito de dedo y quiere salir del médico sin dedo, eso pasa. Muchas veces es la solución que terminamos tomando para resolver nuestros propios conflictos, en la vida y en el mundo jurídico, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver un poquito una clase muy introductoria sobre estos temas que están relacionados a la solución, la mejor solución de los conflictos, el tema de otros mecanismos o procedimientos que nos ayudan a nosotros a resolver las controversias, ¿de acuerdo? Bien, entonces va a ser una charla probablemente un poco magistral, desde el punto de vista de que tal vez no haya mucha interacción, pero es que es muy cargado y muy pesada la cantidad de materia que tengo para ustedes, entonces cuando quieran interrumpir, ya saben, totalmente libre, a diferencia de ayer que era un poquito más interactiva la charla, al no estar tan empapados de este tema, lógicamente tengo que tomar yo un protagonismo un poquito más grande, ¿ya? Voy a empezar con la presentación de la pantalla completa. Espérenme un segundito, está pensando mi computadora si lo va a hacer o no. Bien. Entonces, ya sabemos que la primera alternativa que yo tengo cuando se me presenta un conflicto, ¿cuál es? Ya habíamos dicho antes, ¿no? Acudir a los medios que me brinda lo que se conoce como la justicia ordinaria, el sistema de jueces, ¿ya?
Pero evidentemente son sistemas en el mundo. Esto que ven ustedes de crisis de la justicia no es solamente un diagnóstico de Bolivia, sino es un diagnóstico a nivel mundial que se hace a través de los principales estudiosos de este tipo de prácticas. Y nos dice, en el mundo en general, nosotros nos enfrentamos en los sistemas de administración de justicia con tres cosas que nos pasan habitualmente cuando vamos y queremos presentar una reclamación. Primero, los jueces tienen demasiada cantidad de juicios, ¿ya? Demasiada cantidad de reclamaciones, demasiada cantidad de trámites que tienen que resolver. Los juzgados, que son las oficinas donde nosotros tramitamos los diferentes litigios, están sumamente sobrecargados, ¿ya? Y esta es una realidad. Si ustedes alguna vez van a tener la posibilidad de ir a alguna instancia judicial, van a ver que, o si han tenido la posibilidad de ir a un juzgado, han debido ver que hasta en el piso los tribunales o los juzgados tienen apilados los procedimientos o los juicios que están tramitando. Esto es básicamente porque en todo el mundo la cantidad de conflictos y de litigios que se reclaman ante jueces excede por lejos la posibilidad de una atención. Habían estudios en algún momento que decían que por juicio un juez no podía o no tenía la posibilidad de otorgarle más de 8, 10, 15, 20 horas, pongamos, a la revisión de su caso, y a veces estamos hablando de casos que tienen 1,000, 2,000, 3,000 hojas. ¿Cómo haces en ese tiempo para leer y revisar todo lo que implica un proceso y adicionalmente redactar todo lo que implica ese proceso en cuanto a la sentencia o diferentes órdenes? Es una locura. Entonces, ese es un primer problema, lo que conocemos los abogados como sobrecarga procesal. Después, otro tema tiene que ver con la insatisfacción de intereses particulares. ¿Y cómo se da esto, chicos? Se dice, y en el mundo pasa, que cuando yo quiero iniciar la solicitud para que me reconozcan o me restituyan un derecho, lo hago porque tengo una necesidad actual y efectiva. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo le inicio un juicio a Williams, ¿de acuerdo? ¿Por qué era el juicio? ¿Se acuerdan? Por el tema de desarrollo de un software. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo necesitaba, supongamos, ya estoy abriendo mi restaurante y necesitaba todo un sistema de gestión administrativa de mi restaurante. Para empezar a trabajar con el restaurante, entonces, porque era una cadena bastante grande y la quería hacer a todo dar y además necesitaba tener el control de alimentos y bebidas, el control del management del local y absolutamente todo, era crucial contar con este software que me iba a ayudar a la administración, control absolutamente de todo el manejo administrativo de mi restaurante. Ya tengo el edificio, ya tengo el mobiliario, ya he contratado y adiestrado a las personas, ya he impreso los menús, ya he hecho propaganda, estoy listo para arrancar. Lamentablemente Williams me ha fallado. Ya. Perfecto. ¿Qué posibilidad tengo? Habíamos dicho, ya me falló el Williams, entonces, lamentablemente, buen tipo, todo, pero le voy a iniciar un juicio. Bien. ¿Cuándo lo inicio el juicio? Digamos el día de hoy. Hoy es 22 de agosto de 2020. Perfecto. ¿Cuándo necesito ese software? Pueden dejar abiertos sus micrófonos, chicos, salvo que estén con música de banda atrás o algo así. Hoy, ¿correcto? Hoy. No lo necesito mañana, no lo necesito de aquí a un mes, no lo necesito de aquí a un año y muchísimo menos lo necesitaré de aquí a 5 años. Ese software lo voy a necesitar hoy para poder abrir hoy las puertas de mi restaurante, por ejemplo. Ya. Entonces, en el peor de los casos, lo que debemos decir es que mientras antes me restituyan el derecho, me reconozcan, o por lo menos William me devuelva la plata para que yo pueda comprar y adquirir otro software, es mejor, ¿correcto? Porque mi requerimiento y mi necesidad es actual. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los sistemas de justicia? Por la característica de cómo están establecidos, yo voy a iniciar hoy mi reclamación y probablemente y con suerte, por ejemplo en el sistema boliviano, y de verdad les digo, con suerte y con viento a favor, digamos que en 5, 6, 7 años voy a obtener una sentencia a favor mío que le mande a Williams, por ejemplo, a devolverme el dinero. Y finalmente podría ser a pagarme los daños y perjuicios. Y volvemos al punto.
han satisfecho el interés particular reconociéndome los derechos de aquí a 7 años, de lo que yo necesitaba 7 años atrás? No. La respuesta primera y lógica es no. Entonces, hay otro problema. Debido a la demora, debido a la burocracia, debido a la, podríamos decir, a los formalismos con que se cuenta en este tipo de sistemas, la satisfacción de intereses es bastante discutible, porque aun cuando obtengas todo lo que le has pedido al juez en tu favor, no vas a estar satisfecho porque realmente ha sido tardío, por ejemplo. Otro problema, llamémosle otra piedrita en contra del sistema de administración de justicia. Finalmente, vámonos con el mismo caso. Ustedes saben, y si no saben yo les comento, en el sistema de administración de justicia, no todos los jueces ven lo mismo. Hay jueces que ven ámbito penal, hay jueces que ven ámbito familiar, hay jueces que ven ámbito comercial y civil, hay jueces que ven ámbito administrativo y así según corresponde. Pero a pesar de eso, el ámbito en el cual manejan sus conocimientos es sumamente amplio. Les voy a dar el ejemplo justamente que nos viene al caso, que es el comercial, de una controversia de tipo comercial. Los jueces comerciales tienen que tener la posibilidad de ver, por ejemplo, qué es un contrato. Pueden ver una controversia sobre un contrato de alquiler. Pueden ver una controversia sobre, o resolver una controversia, si quieren ustedes, sobre una fusión de una sociedad comercial. Pueden ver una controversia sobre algún aspecto derivado de la ejecución de una garantía de cumplimiento de un contrato. Pueden ver el tema relacionado con la controversia sobre materia de hidrocarburos de 2 empresas inmensas. ¿Qué quiero decirles con esto? Básicamente, ese pobre juez, y le digo pobre no porque sea pobre de plata, sino realmente una situación muy difícil, tiene que conocer absolutamente todos esos ámbitos y terminar fallando en justicia en todos y cada uno de los procedimientos, lo que significaría que el juez tendría que ser una especie de semidios para conocer todo el tema. O sea, todo el tema y todos los temas que están puestos a su conocimiento para tener una sentencia justa. Y ese es otro problema, porque nos dicen, los jueces están obligados a generar una especialidad que es imposible que la tengan, ¿correcto? Entonces, nosotros nos sometemos en cuanto a la solución de nuestra controversia, por ejemplo, en el caso de William, a un juez que no sabemos efectivamente si sabe o no sabe sobre software y conflictos de software, porque por ahí la discusión va entre, en el tema que si el software que me había entregado Williams era o no era aplicable a un sistema de administración de restaurantes. Entonces el pobre juez lo vamos a someter a que tenga que conocer pericias sobre la posibilidad y factibilidad y aplicación y alcance de ese software, por decirles algo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice? Los sistemas de administración de justicia, como están establecidos, no nos dan los mecanismos suficientes como para que esa persona que conoce nuestra controversia tenga la especialidad suficiente para resolver lo mejor que pueda. Y ahí ven ustedes otra llamadita que dice caso Bolivia. ¿Cuáles son los problemas si queremos hablar del caso Bolivia en los temas de justicia? Creo que lo han visto en todos los niveles de la prensa. ¿Nada? Yo no trabajo en el sistema de administración de justicia, así que no me voy a considerar insultado por si acaso. ¿Qué pasa con la justicia en Bolivia? Cuando vemos noticias, cuando vemos pelearse a nuestros amigos políticos, o simplemente cuando escuchamos e interpretamos qué es lo que pasa muchas veces con ciertos casos que adquieren trascendencia. Es que la justicia es corrupta, digamos. Siempre, supuestamente tendría que estar del lado correcto, o sea, imparcial. Sin embargo, siempre se lanza al lado de quien esté en el gobierno, ¿no? Bien. Melissa ha hecho una, podríamos decir, una correcta conceptualización de lo que pasa actualmente con nuestro sistema boliviano. Si a lo anterior, a los 3 problemas anteriores, que son de todo el mundo, le sumamos un sistema que tiene problemas de transparencia, problemas de parcialidad,
incluso problemas de corrupción. ¿Queremos ir a ese lugar a resolver nuestros conflictos? Complicado, ¿no ven? Y sobre todo si estamos hablando de plata. ¿Por qué? Porque las empresas se mueven con dinero, porque los negocios hacen que mientras más tiempo me pueda ahorrar y más dinero me pueda ahorrar, pues es mucho mejor. Es por eso que surge este concepto de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Básicamente, como una especie de procedimientos, como una especie de salidas que me van a permitir a mí que pueda evitar estos mecanismos tradicionales de administración de justicia. Bien, es decir, formas, escapatorias, salidas, que yo tengo que considerar cuando tenga litigios que sean extras antes de llegar a la justicia ordinaria o incluso sustitutivas de la justicia ordinaria. Bien, ¿ya queda más claro el panorama? Aunque se hagan una así porque eso. Buenísimo, Yamil. Ya no te copies, querido Williams. Bien. Eso es lo primero que debemos decir. El conflicto. ¿Qué es el conflicto? Melissa, Daniela. Es una discrepancia entre ambas partes, dice. Ya, buenísimo. Melissa. Un desacuerdo, ¿no? Que entre dos o más partes que no se puede resolver o que no se está resolviendo. Ya. ¿Y de qué característica? Cualquiera. Puede existir un conflicto de cualquier tipo. En el área laboral. Ya, en cualquier área. En cualquier área. Tienen chico, con su chico se pelean, hay un conflicto. Tienen papá, con su papá se pelean, hay un conflicto. Tienen esposa, con su esposa se pelean, es un conflicto. Espérenme un segundito, por favor. Ahora sí. Bien, entonces, el conflicto es algo con lo que cotidianamente nosotros tenemos que tratar, tenemos que vivir. Y no siempre lo resolvemos de la mejor forma, ¿ya? Y por eso se acuerdan que yo les decía en algún momento, cuando ustedes apliquen algunas de estas cuestiones, van a ser útiles para su vida, no solamente cuando tengan un conflicto de índole patrimonial, sino en todo momento de la vida de ustedes, ¿ya? Dicho de otra forma, esto nos sirve a nosotros para gestionar, para entender hacia dónde voy. Bien, ¿cuál es la primera idea que nosotros tenemos sobre un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Igual un problema. Si pueden prender sus micrófonos, vamos a ir interactuando, ¿ya? ¿Quién quiere tener problemas en la vida? Nadie. Nadie, correctamente. Bien. Pero lo que no nos damos cuenta, chicos, es que una sociedad no puede progresar si no tiene conflictos. La vida de nosotros no va a progresar si no tenemos conflictos, ¿ya? Pareciera que es una locura lo que les estoy diciendo, y se los voy a poner en un ejemplo totalmente claro para que se den cuenta, y obviamente cuando lo internalicen o lo lleven a su vida, se van a dar cuenta muchísimo más. El ser humano en un momento de su vida dijo, yo ya no puedo, yo puedo seguir produciendo mis bienes de forma manual, con mis manitos, costurando mis zapatos y vendiéndolos al público. Ya sé que de esta forma voy a poder producir 10 zapatos al mes. Ya sé que, salvo que sea muy capo y perfeccione mi técnica, voy a poder llegar a duplicar esa producción en el mejor de los casos y poder hacer 20 zapatos al mes y ya está. Entonces ahí tenía un problema, ¿no es cierto? Porque la limitación, por muy lindo que sea su zapato, esta persona no iba a poder producir más, ¿correcto? ¿Todos de acuerdo?
llega un momento en el que si tú haces algo manualmente, no vas a poder ampliar. Es lo mismo, si tú quieres correr, digamos, tu récord de 100 metros corriendo es 15 segundos, digamos que vas a mejorar hasta llegar a 11 segundos, pero después de eso ya no vas a poder mejorar, ¿correcto? Hay limitaciones físicas, limitaciones que hacen al ser humano. Pero resulta que el ser humano en algún momento dijo, perfecto, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué hizo? Resolución de conflictos. Con este conflicto del zapato, por ejemplo. Dar a crédito. No, porque yo te puedo dar a crédito, te lo puedo dar en efectivo, pero no significa que voy a poder producir más. Producir maquinaria para hacerlo más rápido. Exactamente, se inventó la máquina de vapor y a través de la máquina de vapor se generó todo el concepto de producción en masa. Entonces, lo que antes yo tenía una limitación por la producción artesanal de producir 20 zapatos al mes, pasó a la posibilidad de poder producir 200 zapatos al mes. Ese fue el salto, fue realmente escandaloso desde el punto de vista aritmético. Perfecto, entonces, ¿había un conflicto antes? Claro, yo tenía un problema, tenía una limitación, ya no podía, había llegado al máximo de mi capacidad de producción. Gracias a ese conflicto que se me presentó, a la necesidad de producir más, generé una solución que hizo que la vida del ser humano, por ejemplo, sea mejor. Y así pasa en la vida. El problema con los conflictos, o si quieren ustedes, el problema con los problemas, no son los problemas en sí mismos, sino la forma en cómo los gestionamos. Los problemas se nos van a presentar en todo momento de nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que saber o aprender a hacer es una correcta forma de, llamémosle, administrar este conflicto que se me ha presentado. ¿Correcto? Correcto. Bien. Pero no es muy sencillo de hacer esto. Muchas veces pensamos que realmente la posibilidad que yo tengo para poder resolver, para poder plantear, para sentarme frente a la resolución de un conflicto, es algo que hasta se lleva por encima toda mi capacidad, ¿ya? ¿Por qué? Lo primero, tenemos la idea de que el conflicto es algo negativo. Eso es lo primero que nosotros pensamos o planteamos, ¿no? Como bien nos decía Melissa, creo, nadie quiere tener un problema, ¿no es cierto? Es algo negativo. Y es totalmente cierto. Entonces, lo primero que nosotros nos denota cuando estamos frente a un conflicto es esa situación negativa que hace que ya tengamos un problema. En segundo lugar, un conflicto es heterogéneo. ¿Qué significa que un conflicto sea heterogéneo, chicos? Que esté conformado por varias cuestiones. Vámonos a un conflicto de nuestra vida o que ustedes hayan tenido en su vida. Por ejemplo, este conflicto, digamos que se han peleado con... no voy a pedir que busquen algo personal, pero ayúdenme con un conflicto que hayan tenido. A ver, no es necesario, puede ser hasta inventado o pueden cambiar los datos por si no quieren contarnos expresamente. Doctor, el ejemplo no sería lo siguiente: el Hospital del Sur del Alto, no sé si va a administrar la gobernación o la alcaldía. No conozco a detalle este conflicto, por eso me gustaría que usemos uno más personal. No estamos hablando todavía de algo tan jurídico como sería este conflicto, porque se va a tener connotaciones y trascendencia jurídica. ¿Alguien quiere compartirnos un conflicto, una pelea, algo que le haya pasado en el pasado? Nadie es... Bien, no hay problema. Yo les voy a generar, lo que pasa es que a veces uno cuando internaliza cosas que le pasan, habitualmente entiende mejor las cosas, ¿ya? Solo por eso no era por chisme, por si acaso. Bien, entonces, digamos que yo tengo un conflicto, alquilo un departamento, ¿ya? Digamos. Que cuando alquilas un departamento, lo más habitual es que te vas a llevar a las patadas, sobre todo por la calidad de los departamentos actuales que tienen paredes de papel, te vas a llevar a las patadas con tus vecinos porque
prácticamente es como convivir con extraños, escuchas todo el tiempo sus ruidos y demás cuestiones. ¿Ya? Perfecto. Entonces, digamos que resulta que los vecinos tienen una persona anciana que todo el día grita y un bebé que todo el día llora. ¿Ya? Y ese conflicto que se te presenta porque, por ejemplo, tú vives solo y te dedicas a trabajar en tu casa, estudias y eres una persona silenciosa acostumbrada a vivir de esa forma, tiene una trascendencia desde el punto de vista objetivo. ¿Qué me dirían todos? ¿Cómo soluciono ese problema que tengo? Irse a otro lado. Ya, puedo irme a otro lado. No es tan sencilla la vida, Williams, cuando alquilas, pero digamos que esa sería una solución. Otra alternativa. Tratar de conversar con las personas. Con la otra parte. Sí. Ya, converso, pero sabemos, a la guagua no la voy a poder hacer callar porque es bebé, y a la anciana probablemente tampoco porque ya tiene una característica determinada. Entonces, digamos que el conflicto sí tiene una complejidad no muy grande, pero nosotros que estamos afuera vemos varias alternativas, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar? Tú estás trabajando, por ejemplo, yo estoy dando clases y tengo un bebé chillando arriba mío 1 hora, ¿ya? Y a la anciana gritando. Mi capacidad de concentración, ¿cuál va a ser? Seguramente de 100 va a bajar a un porcentaje muchísimo más bajo. Mi calidad del trabajo va a reducirse y yo me voy a ver molesto con esta situación. Entonces, probablemente yo no vaya con señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, ¿no? Muy probablemente, o sentémonos a ver cuál es la mejor estrategia. Seguramente la resolución de ese conflicto ya va a implicar un tema personal. Entonces, por ahí no voy a ir de la mejor manera a decirle al conflicto que calle a su guagua y mate a la vieja, ¿no ve? Voy a ir realmente con una situación probablemente en ese mismo ámbito y la relación con la persona, ¿qué va a pasar? Lógicamente ya no va a ser igual, no va a ser fácil, no va a decir, querido vecino, veamos la mejor alternativa para resolver nuestro problema. Y ahí tenemos otra carta. Ya el 21 de agosto me gritaste. Ya, perfecto. El 23 de agosto otra vez me vuelvo a encontrar con ustedes, estoy dando clases y la anciana se pone a bailar en la mitad del living y yo otra vez tengo problemas. Y así según corresponda todos los días, una pelea nueva y demás. ¿Qué quiero decir con esto? El conflicto tiene una característica, una trascendencia, un núcleo, pero muchas veces rodeando al conflicto hay un montón de cosas que lo van sumando. ¿Y qué logra esto? Obviamente una cantidad de elementos que lo vuelven difícil de solucionar el conflicto, porque ya pasó de ser solamente el mero problema que yo tenía en cuanto al ruido, y ya pasa a ser un tema de índole hasta personal. Por eso es heterogéneo el conflicto, ¿ya? Es decir, varios elementos. Ya no vamos a tener solamente la simple necesidad de convivir pacíficamente desde el punto de vista del silencio que se debería presentar, y empezamos a vivir bajo una lógica de no soporto a mi vecino, el vecino de arriba es un malcriado, tengo el tema del ruido, o sea, varias características que hacen heterogéneo al conflicto, o dicho de otra forma, con varias cantidades de problemas dentro del mismo problema. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí clarito? ¿Perdón? De ¿Correcto? Clarito. Bien. Otro problema que tienen los conflictos, y esto les estoy diciendo, yo he utilizado un concepto muy elemental o un ejemplo muy elemental, pero se da en todos los conflictos de índole económico, empresarial, personal. Según otro tema, la subjetividad. ¿Qué vendrá a ser la subjetividad dentro del conflicto, chicos? ¿Quién me dice? ¿O qué es subjetividad? La percepción de cada uno. Bien. ¿Y qué pasa en este caso, Yamil? Que no, pues cada uno va por su lado, ¿no? Como decía hace rato usted. Entonces ahí que se crea el conflicto. Exactamente. Vámonos al caso anterior. Yo soy un abogado que me dedico a asesorar empresas y a dar clases en posgrado, por ejemplo, por decirles algo. Entonces tengo un ritmo de vida, un estilo distinto, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces mi visión frente a mi vecino es ese maldito desgraciado irrespetuoso que no me deja trabajar en paz,
que no sabe convivir y bla, bla, bla. Esa es mi visión, mi posición dentro del conflicto. ¿Cuál será la posición del dueño de casa o de mi vecino que tiene a un bebé recién nacido y que tiene la obligación de cuidar a su madre enferma, por ejemplo, digamos que ya es mayor de edad y no tiene otra alternativa? Será el infeliz de abajo, que además es un loco que vive solo, no respeta y no se da cuenta de todos los problemas que tengo yo para tener que convivir en este espacio y hago lo que puedo. Es decir, si ustedes escucharan al vecino de arriba, con seguridad tendrían una posición distinta frente al conflicto. Y esto se da en un conflicto vecinal tan sencillo como el que yo les he presentado, se da en un ámbito laboral, se da en un ámbito comercial, en un ámbito empresarial. El conflicto siempre te pone en diferentes lugares y con diferentes niveles de apreciación tuya en torno a la controversia. Y siempre, pero siempre, tiene una carga personal. Es decir, no estoy diciendo por subjetivo que yo sea un abusivo que me quiera aprovechar de nadie, ni ese tipo de connotaciones que tiene la palabra subjetivo. Básicamente quiere decir que cada persona interpreta o le da una interpretación propia a cada conflicto que tiene. ¿De acuerdo? Y eso pasa absolutamente siempre en los conflictos. Tercer tema que complica la gestión de conflictos. Y finalmente algo que podría decantar, evidentemente, en cuestiones que pasa con los conflictos. Puede pasar que yo suba al departamento del vecino y intercambiemos palabras nada halagadoras. Puede pasar que exista eventualmente un conflicto de tipo físico. Puede pasar que la opinión mía choque con la opinión de él. Entonces, es un cóctel que hace que los conflictos, de cualquier tipo, les digo, he utilizado un concepto muy, muy sencillo, tengan este tipo de características. Por ende, nosotros tenemos una dificultad a momento de resolver el conflicto. Así que a partir de ahora, en estos minutitos que nosotros tenemos, yo les voy a ir dando algunos tips, algunas ideas de qué debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es tratar de resolver el conflicto, ¿ya? Aunque parezca una tontera y me van a decir que qué estupidez la que está planteando el docente, porque es algo lógico que si tengo un conflicto lo tengo que tratar de resolver. Estamos totalmente de acuerdo. No en que yo sea estúpido, sino estamos de acuerdo en que en un primer momento parece algo sencillo. Pero vamos a darnos cuenta que existen muchas cosas, tal vez, que no hemos tomado en cuenta y que no son útiles para resolverlo, ¿ya? Y lo primero es evitar lo que se conoce como los mitos del conflicto. ¿Qué es un mito, chicos? Una creencia. ¿Una? Algo que... Una creencia. Creencia que viene de hace tiempo, ¿no? Sí, pero algo más. Que no es cierta. Algo que no es real, que no es tan cierto. Exactamente. No sé. Es algo que nosotros asumimos como verdadero, pero que no tenemos ni idea si eso es realmente cierto y simplemente por eso lo damos por cierto. Un mito que nosotros tengamos en nuestras vidas, por ejemplo. Ciertas costumbres de tipo religioso, por ejemplo, se pueden volver hasta de cierta forma los mitos, ¿no ves? Ejemplo, para nosotros los collitas, ¿qué hacemos todos los 24 de enero a las 12 del mediodía? Vamos a la feria de la Lacita a comprar las cosas que queremos en pequeñito, ¿no? Y hacemos bendecir, compramos, ¿no saumear. Nuestro terreno, nuestro camión, nos compramos pasaporte. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Desgracia, ¿no ve? O sea, tenemos el mito en La Paz que si no vamos a las alacitas, por ejemplo, a comprar eso, no se nos van a producir nuestros sueños, ¿ya? Más allá de que es una tradición muy linda, una costumbre y demás cuestiones que tienen que ver con temas hasta antropológicos, si quieren,
es un mito, ¿correcto? O sea, todos sabemos que, por ejemplo, la gente de Miami no va a las alacitas los 24 de enero y hay gente millonaria que le va muy bien desde el punto de vista empresarial. Lo mismo debe pasar con la gente en el sudeste asiático o en Europa. Entonces, pareciera ser que si yo no me voy a comprar un billete de alacitas, de todos modos tengo la posibilidad de sobrevivir a la vida. Correcto. Pero es un mito. Es decir, es algo que nosotros damos por válido cuando incluso sabemos que no es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que también en el conflicto tenemos nosotros mismos. Y son estos tres que ustedes ven ahí. Primero, pensar que siempre el conflicto va a ser negativo. ¿Ya? Supongamos que yo voy y hablo con este vecino y logramos, por ejemplo, que decir, ya perfecto, mira, vivimos en un departamento que tiene un sistema de aislación acústica negativa, nulo, no existe nada. ¿Por qué no hacemos una pequeña inversión y ponemos cada uno 500 bolivianos y hacemos una pequeña obra para aislar el ruido? Resulta que además de eso, hemos descubierto con esta solución que la temperatura, que es muy fría de mi departamento, mejora, precisamente porque va a estar un poquito mejor aislado. Entonces, la solución y adicionalmente me vuelvo amigo del señor, compartimos momentos, o sea, no siempre el conflicto va a ser negativo. Lo que es negativo, chicos, es la forma en cómo lo gestionamos. Que yo vaya, insulte a la señora, que el tipo me meta un piñazo, todas esas cosas que son a la forma de gestión del conflicto son las que son negativas. El conflicto en sí mismo no es negativo. Depende cómo lo solucionemos para que esa negatividad desaparezca. No estoy diciendo que los problemas es algo o son algo que nosotros querramos tener, pero si los gestionamos bien, muchas veces la solución va a volverse un upgrade de la solución anterior que teníamos o del estado anterior que teníamos. Vamos a mejorar. Segundo tema. Cuando ustedes tienen una pelea, cuando en la vida tenemos una pelea con alguien, ¿qué es lo primero que pensamos? De que tenemos la razón. Sobre todo. Ya, pero además, eso todo el mundo. Pero para terminar la pelea, ¿qué tenemos que hacer? Pelear, ¿Conciliar? Ganar, pelear. Los hombres en colegio, cuando teníamos un conflicto, ¿cómo resolvíamos las cosas? A los golpes. A piñazo limpio. ¿Y quién tenía la razón? El que ganaba. He ganado. El que pegaba más fuerte, ¿no ve? Entonces, vivimos, o por ejemplo, las chicas, hay una pelea de grupo, ¿ya? Nunca ha pasado, no estoy diciendo que las mujeres peleen, nada por el estilo, me estoy inventando, ¿ya? Digamos que grupo de 5, 2 chicas se pelean a muerte. ¿Qué van a buscar hacer? Irse. Nada. ¿No? Qué lindo sería, ¿no? Buscar el apoyo de las otras del grupo. Mientras más amigas del grupo me apoyen a mí y a la desgraciada la dejen a un lado, va a ser mejor la solución, ¿correcto? Bien. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la idea que los conflictos que se nos presentan se resuelven cuando yo le gane al otro. Es decir, se resuelve en una confrontación. Mi idea y tu idea están opuestas, mi idea es mejor, se come la tuya, moriste y vámonos a casa. En términos jurídicos, yo les doy un ejemplo. Si no sé si ustedes alguna vez han visto alguna de estas series jurídicas de cualquier tipo, Suits, Better Call Saul o El abogado del diablo, cualquiera de estas series que tienen estos conflictos en los que hay abogados y demás. Siempre se van a ver que el estereotipo del abogado exitoso no es otro que un tipo que convence a los demás, humilla a su rival, que se para en el estrado y termina obteniendo todo lo que él quería. ¿Por qué? Porque la idea que nosotros tenemos metida en esta sociedad es que el mejor profesional, la mejor forma de resolver un conflicto es confrontando y goleando, ganando, terminando en 0 el otro y nosotros con 100, ¿ya? Y esto no es correcto. El conflicto no se resuelve de mejor forma ganando. Hay momentos en los que pueden resolverse bajo esta modalidad o bajo esta forma cuando tú tienes todas las cartas de la baraja. Pero si la otra persona tiene, aunque sea una cartita en la baraja,
ya tienes la posibilidad de perder. Y al tener la posibilidad de perder, tienes que empezar a evaluar otro tipo de alternativas y mecanismos, porque lógicamente no te va a gustar perder cuando tenías casi todas las cartas de la baraja. ¿Correcto? ¿Se entiende la figura? Entonces, el conflicto no se resuelve peleando en todos los casos, y es más, en la gran cantidad de los casos no se resuelve de esa forma. No es la confrontación la mejor alternativa para resolver una controversia. Y finalmente, algo que nos pasa muchísimo a todos, y se van a dar cuenta, si quieren, vamos a seguir utilizando ejemplos de la vida real, pensamos que la solución del conflicto no es nuestra responsabilidad. Con dos ideas trascendentales voy a trazar esto. Cuando tenemos una pelea, ¿cuántas veces pensamos que tenemos la razón y que no somos los causantes de la pelea? Es común esa idea. Es común, ¿ya? Muchas. Hay veces Sí, que sí hacemos alguna autocrítica, pero siempre tenemos ese mecanismo de protección. Entonces, decimos, no, pues si yo no genero el problema, no tengo que yo resolverlo, ¿no ve? Hay un conflicto, pero no cae. Yo no he tenido una guagua y mi mamá vive en su casa. O sea, no es mi problema. No, yo no debería resolver el conflicto de la señora que me grita todo el día arriba o que la guagua que llora. Ya, perfecto. Entonces, ¿quién tiene que resolver el problema? El otro, ¿no ve? Primera idea. Segundo, vámonos a otro ejemplo de la vida. En el tema de la pelea, son las 5 amigas, ¿ya? Digamos, Esther, Daniela, Vanessa, Melissa y Jennifer. Entonces, Jennifer se pelea con Esther y Jennifer les cuenta a todas, a Melissa, a Vanessa y a Daniela, su versión de la historia y dice, bueno, ya está. ¿Qué va a esperar que haga Jennifer de ustedes? Que le demos el apoyo. ¿Ya? Y en el mejor de los casos, que sean ustedes las que, si no le dan todo el apoyo, como mínimo convenzan a Esther de que la controversia o que el conflicto se acabe, es decir, que le resuelvan el problema. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces hacemos eso. Otro ejemplo, más clarito. Usted, ¿cuántas personas que tienen un juicio van donde su abogado, le dejan el mamotreto de papeles, los antecedentes, tome doctor, hasta luego, vuelvo en 6 años para que me dé mi sentencia? Es muy común. ¿Por qué? Por una cuestión totalmente elemental, chicos. A nadie le gusta tener problemas y cargar con los mismos. Entonces, generalmente, lo que hacemos es pasar este conflicto, esta carga, este peso que nosotros tenemos a otra persona para que sea él quien se encargue de resolverlo. Y tenemos la idea de que el conflicto ya se resolvió. Típico en organizaciones económicas, le pasamos nuestro conflicto al inmediato inferior, le decimos, a ver, vos vas y tienes 10 minutos para resolverme esto. Hasta luego, ya está, ¿no ven? Y te vas todo campante a tu casa. Los conflictos, chicos, no se resuelven tercerizándolos en terceras personas. Cuando tenemos un conflicto, la mejor forma de resolverlo es tomando para nosotros el protagonismo de esa resolución. Con todos los problemas que tengamos, con toda esa subjetividad, hasta con la violencia anterior que hubiese ocurrido, de todas formas somos nosotros los protagonistas para resolver el conflicto. Esos 3 mitos, para poder resolver de mejor forma o de manera más eficiente una controversia, tenemos que sacárnoslo de nuestra cabeza. ¿Ya? Dicho de otra manera, si consideramos que es un mito y que no nos sirve para nada ir a las citas, ya no vayamos los 24 de enero. Si sabemos que el conflicto, si lo resolvemos bien, no va a ser negativo, entonces dejemos de pensar o de tener una posición tan negativa frente a una controversia que tengamos. Bien, entonces tenemos y ahí ven en una especie de resumen, 2 alternativas sobre cómo pararnos frente a una controversia familiar, empresarial, negocial, de cualquier tipo. ¿Ya? Puedo ser adversarial, esto significa, entre comillas, peleador, esto significa que yo busque vencer al otro, o puedo ser negocial. ¿Qué significa esto? Básicamente es una especie de tip que se da esta no es una materia de negociación como tal, yo doy clases de negociación en algún momento, básicamente, chicos, les voy a tratar de resumir en una simple idea.
Cuando tú vayas a sentarte en un proceso para resolver un conflicto con otra persona, no vayas simplemente tratando de obtener lo que tú quieres, ¿ya? Porque evidentemente eso está por demás decantado, eso es lógico, eso viene contigo. No vas a ir a una negociación en la que te vas a centrar pura y exclusivamente en lo que quieres obtener. Eso es obvio, ¿ya? Si yo me siento y le digo a alguien, quiero $20,000 por mi auto, ya sabíamos lo que yo quería. No es lo más importante, aunque parezca lo más importante para uno, no es lo más importante. Dos cosas les puedo decir. Primero, siempre vayan con una propuesta que sea lo más, si quieren ustedes, objetivamente atractiva para la otra parte. Es decir, propongan algo que, por lo menos en mi criterio, en mi interpretación, que sigue siendo subjetiva, implique una mejora de la situación anterior. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a subir donde el vecino y le voy a decir, oye, que deje de chilear tu guagua y de hacer ruido tu vieja. Eso es lo que yo quiero, ¿correcto? Ya lo sabemos, es lo que necesito obtener. ¿Qué va a pasar si voy y le digo eso? Lógicamente, no sabemos si voy a obtener un buen resultado. ¿Por qué? Porque no me estoy centrando en absolutamente ninguna necesidad de él. Entonces, tengo que ir ya con la idea de que la solución lo involucre a él. Pero no una solución que lo involucre desde el punto de vista de ya necesito que me pagues 1,000 bolivianos y resolvemos esto, sino una solución que lo ayude también a él. Por ejemplo, vas a poder estar más tranquilo si podemos ver la forma de contratar un sistema de aislación para nuestros edificios, así tú también vas a estar tranquilo y por ahí en tu mismo dormitorio no vas a terminar escuchando los gritos de la guagua, por decir algo, ¿ya? O vas a descansar mejor, por decirles cualquier cosa, ¿ya? Primera idea, yo tengo que ofrecerle a la persona con la que tengo una controversia alguna alternativa. Y en segundo lugar, esta alternativa tiene que ser objetiva, lo más objetiva posible del caso. Más allá de la subjetividad, tengo que mostrarle y poder justificarle el por qué esto que yo le estoy ofreciendo va a ser mejor o va a mejorar la situación anterior. ¿Ya? Dos pequeños tips que les doy, que son sumamente interesantes, y si quieren ampliar sobre el tema de podríamos decir, los tips sobre este tipo de cosas, los invito a que vean en algún momento las técnicas de negociación de Harvard, de la Universidad de Harvard, que hablan de la negociación del ganar-ganar. Es decir, que nosotros no nos pongamos en la vereda del frente de la otra persona, pelea familiar, les estoy diciendo, pelea empresarial o incluso pelea entre países, sino tratemos de ver que nuestros mecanismos de solución de controversias implican siempre la posibilidad de que la otra persona entre con nosotros. Esto es un abogado muy interesante, un abogado argentino que desarrolla mucha doctrina y mucha teoría sobre el tema de mecanismos de solución de controversia y nos dice, miren, la negociación es una ciencia y un arte de procurar un acuerdo entre dos o más partes interdependientes que desean maximizar sus propios resultados, comprendiendo que van a ganar más si trabajan juntos que si se mantienen enfrentados, buscando una salida mejor a través de una decidida acción conjunta en lugar de recurrir a algún otro método. ¿Qué nos quiere decir en términos muy sencillos? Cuando nosotros tenemos un problema, chicos, y les parecerá raro que un abogado piense así, pero habemos también una gran parte de abogados que tienen la idea, la mejor forma de resolver un conflicto no es amputando el dedo, es estudiando los mecanismos para no llegar a amputarlo. La amputación del dedo es algo que evidentemente puede pasar, pero desde ustedes en su vida hasta nosotros en la práctica y en el mundo de los negocios, le vamos a ahorrar plata a nuestras empresas, nos vamos a ahorrar problemas en nuestra vida si encontramos soluciones que sean más benignas y más fáciles de llevar para enfrentarnos frente a un conflicto. ¿Ya? No sé, hasta en la vida personal, ¿cierto? A tu pareja. Tú necesitas tal vez un espacio para salir y divertirte o relajarte con tus amigos, pero no lo hagas pues lunes, miércoles y viernes de todas las semanas. ¿Qué te parece si tienes esta libertad,
pero también pasamos un lunes y un miércoles saliendo conmigo y divertirnos y demás. O sea, buscar alternativas, perdón que me meta cosas personales, pero muchas veces eso nos ayuda a entender cómo nos sirve la negociación, más allá de plantarle el zapatazo en la cabeza al hombre, para mejorar una etapa anterior de un conflicto que tengo. Eso se llama negociación. Ver que la situación se va a resolver cuando ambas partes se enfoquen del mismo lugar para una buena posición dentro de lo que es la controversia. Espérenme un segundito. Bien. Esperen, chicos. Voy a minimizar un segundo. Antes de ir a lo siguiente. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Se han dormido? ¿Está aburrido? Está bueno. Deme un segundito, estoy buscando una presentación, porque me he pasado sin querer en la presentación esta, a lo que es súper importante. Doctor, a mí me queda una duda sobre la orientación adversarial. Sí. ¿Cómo se resolvería con esa forma? Porque es un tipo de resolución de conflictos, ¿verdad? Sí. Te voy a dar un ejemplo de la vida. Cuando tú vas a un banco y tienes un problema de pagar, ¿qué hace el banco? Te bloquea tus cuentas, te exige de que pagues. No te dice, pucha, realmente, Melissa, entiendo tu problema, realmente veamos la forma de que tú me vayas pagando, aunque sea de 5 en 5. No, ¿por qué lo hace así? No. Porque no se va a resolver su conflicto de ellos, que es el de cobrar. Podría que sí, porque por ahí si tuviera esa alternativa, encontraría más facilidades para que le pague la gente. Uh-huh. ¿O no estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Es que depende, ¿no? ¿Qué tipo de personas se encuentra el banco, ¿no? Muchas de las personas... Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no lo hace el banco así? Por una razón muy sencilla, porque no necesita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, el banco está puesto en una posición de tanta ventaja en relación a nosotros, que no necesita sentarse a ver nada, chicos. No necesita, en absoluto. El banco ya tiene, podríamos decir, espérenme un segundito, es que estoy justo hablando y buscando, ya tiene una posición, ya tiene una posición de dominio. Sabe que si no te cobra por este lado, lo único que va a hacer es cobrarte por el otro, o te va a cobrar por las buenas o le vas a pagar por las malas, pero le vas a pagar. Entonces, cuando tienes una posición de ventaja, la verdad, y esto tengo que hablar como se dice, con la verdad en la mano, no tiene ningún sentido negociar cuando tienes una posición de ventaja muy clara a tu favor. Okay. Entonces, depende el caso y depende podríamos decir, la forma en la que tú te encuentres parado frente a una controversia para saber específicamente el mecanismo a seguir. Hay veces en los que el médico te va a ver, va a darse cuenta de qué es lo que está pasando y de todas formas va a terminar amputándote el dedo. Porque a veces el problema que tienes, la enfermedad que uno tiene, es tan grande que la amputación del dedo es la alternativa correcta. No la encuentro en este momento, chicos, pero se los voy a transmitir de todas formas. Entonces, lo que termina pasando es que yo no les digo, no se amputen los dedos. No, yo les digo, no lleguemos como primera alternativa a eso. El estilo de
resolver un conflicto, una controversia, vámonos a un caso de la vida real. Cuando tú tienes una pelea con tu pareja, no va a ser lo mismo que tengas una pelea porque le has puesto mucha sal al saice que si esa persona tiene otra esposa, ¿correcto? El mecanismo de solución en uno y otra parte, vas a poder negociar, vas a poder decir, bueno, pucha, la próxima vez lo haré mejor, o la próxima vez cocinarás tú y te darás cuenta de lo difícil que es, o lo que sea. Pero si tiene otra esposa, no vas a ir a negociar, no le digas, oye, la próxima vez trata de no tener otra esposa. El conflicto se resuelve de diferentes formas y la posición que yo tenga también. En la mayoría de los casos me va a ayudar tener una posición, negociar. Pero hay momentos en los que mi posición es tan sólida, tan fuerte y no necesito llegar a otra cosa, que voy a tener que ser adversarial, que voy a tener que enfrentarme al otro. Eso depende de lo que se llama en derecho casuística, cada uno de los aspectos en particular. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que hemos visto ahorita es negociación, ¿no? Por favor, Melissa. Negociación, ¿correcto? ¿Qué es la negociación? Básicamente, lo que habíamos visto anteriormente, ese arte de encontrar la solución a los conflictos de manera directa. Bien, pero pasa muy habitualmente que los conflictos no se pueden resolver bajo esa vía, porque somos crudos para resolverlos, porque los conflictos son un poco complejos, por lo que sea, ¿ya? Pero pasa. Es decir, ya el analgésico, la pastillita, la aspirina, o si quieren ustedes hacer el antibiótico, no sirve. ¿Cuál es el siguiente paso que yo debería tomar? Si me voy por la vía de irme a un juez, estoy directamente decir, ucha, no me sirve la aspirina, voy a amputar el dedo. Entonces tengo que ver otro mecanismo que igual me ayude, pero que no implique la amputación de mi dedo. Ya. En términos de negociación, en términos de solución o de mecanismos que nos brinda el mundo para resolver nuestros conflictos, encontramos dos que son muy similares. La mediación y la conciliación. ¿Ya? Alguien debería escuchar, me dijo Luis, ¿qué es? Básicamente, ambas se conocen como procedimientos de negociación asistida. ¿Ya? Es decir, que a diferencia de lo que siempre pensamos, nosotros no vamos ante un mediador o ante un conciliador a que él nos resuelva el problema. Lo que hacen estas personas es hacer que las partes se encuentren. Toman un papel activo, básicamente, ¿saben en qué? Parece una tontera, pero en algo muy elemental. ¿Quién me dice? Es algo que no pasa cuando la negociación no llega a buen destino. Cuando nos peleamos, ¿qué es lo que no pasa? Comercialmente hablando, personalmente hablando, o desde el punto de vista que ustedes quieran. Solución, acuerdo. No hay acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Pero por qué? Porque ¿Para qué creen que ¿Por qué es importante la participación de un tercero, ajenísimo al conflicto? Porque ayuda a la conciliación. Claro, pero ¿cómo ayuda? ¿O por qué ayuda? Porque va a tener la parte neutral. Va a ser más neutro. Porque va a tener Sí y un no. punto de vista diferente. Ya, pero yo les voy a decir una cosa, y son buenísimos sus aportes. Cuando yo voy a una mediación, por ejemplo, ¿saben cuál es la tarea del mediador? Únicamente hacer que las partes se puedan reunir y hacer que las partes se puedan comunicar entre ellos. Nada más. O sea, esa neutralidad a la que ustedes hacen referencia es importante, lógicamente es algo trascendental, pero no nos ayuda propiamente para la solución específica del conflicto. No nos va a decir, Fabián, tú pagas 500, que el vecino pague 500 y impermeabilizamos. Está prohibido el conciliador, mejor dicho, el mediador de hacer eso. ¿Saben por qué? Por la simple, sencilla y tonta razón de que cuando tenemos un conflicto no nos escuchamos. En algún momento, cuando el conflicto se ha presentado de tal forma que las partes negocian, lo que se ha
cortado de forma totalmente necesaria es el proceso de comunicación. Yo me centro en mi posición, yo me centro en mi pretensión, en lo que quiero. Melissa, mi contraparte, se centra en lo que ella quiere, no le interesa absolutamente nada de lo que yo tenga para ofrecer y a mí no me interesa lo que ella tenga para resolver. Cada uno está en su polo y no existe forma de resolverlo. Eso pasa cuando la negociación se quiebra. Entonces, ¿cuál es la tarea de estas personas? El mediador o el conciliador es acercar a las partes, volver a lograr que las partes se sienten en un ámbito lo más pacífico posible para que sean ellas, y esto es lo más importante, ellas las que encuentren la solución. La mediación y la conciliación son dos procedimientos sumamente similares, hermanitos mellizos, pero no gemelos. Se dice que la diferencia es que en la conciliación, el conciliador tiene un papel un poquito más activo y tiene la posibilidad, chicos, de establecer ciertas sugerencias para resolver el conflicto. ¿Qué son estas sugerencias para resolver el conflicto? Meras insinuaciones o propuestas de alternativa, pero bajo ningún punto de vista, este tercero, por eso se dice negociación asistida, tanto a la mediación como a la conciliación, este tercero en ningún momento, chicos, les va a decir a ustedes, esto es lo que tiene que hacer Fabián y esto es lo que tiene que hacer Melissa. Para nada. No nos va a decir eso. Nos va a proponer, mira, ¿qué te parece? Si, ¿por qué no contratan a una persona que conozca de esto? Se hacen un presupuesto y por ahí, si uno de los dos tiene más plata, puede aportar esto, por ejemplo. Y podemos decir, ¿estamos de acuerdo? Finalmente puedes decir una locura. ¿Yo por qué voy a pagar plata de algo que ni siquiera es mío? Hasta luego. Y ahí termina la mediación, ahí termina la conciliación. ¿Por qué? Porque si las partes no están de acuerdo con esa solución, la solución, lógicamente, no es tal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Perdón? De acuerdo, doctor. Ahí, ok. Otro tema importante, chicos, dentro de esto. Desde el punto de vista institucional, la mediación no está reconocida formalmente en un procedimiento, pero sí la conciliación. La conciliación está establecida en esta ley. ¿Ya? Si lo pueden ver. Ley de Conciliación y Arbitraje, número 708. ¿Qué es la conciliación? Básicamente es un mecanismo formal establecido entre centros legalmente constituidos que se llaman centros de conciliación. O sea, alguna vez han escuchado, si no, hay un centro, por ejemplo, de La Paz bastante grande, que es el Centro de Conciliación de la Fundación UNIR Bolivia, que básicamente es una instancia donde nosotros podemos acudir. En segundo lugar, además de poder acudir, nos presentamos cuando tenemos este conflicto, lo llevamos a conocimiento de un conciliador, el conciliador llama a las partes y cada una de las partes manifiesta su visión del problema y empiezan a generar alternativas de solución. Cuando llegamos a esa solución, se suscribe un acta o un documento que se llama acta de conciliación, que para sorpresa de ustedes es tan importante que tiene exactamente el mismo valor que una sentencia judicial. O sea que a través de un mecanismo tan, entre comillas, amigable como la conciliación, podemos llegar a tener una resolución tan firme como una sentencia judicial. Les voy a en algún momento yo hice una práctica en Colombia sobre tema de conciliación. ¿Qué es lo que pasa? No en Bolivia, por eso ustedes, por ejemplo, hasta el día de hoy, siendo profesionales que se manejan en ámbitos de formación elevados, no habían escuchado mucho de estos temas. En Colombia, ¿saben qué pasa? Si yo tengo un juicio, tengo un conflicto y quiero iniciarlo en cualquier ámbito, sobre todo tema familiar, tema civil, tema comercial, si quiero iniciar este juicio, no puedo hacerlo si previamente no he iniciado un procedimiento de conciliación. Eso significa que todos y cada uno de los juicios que se presentan en el Poder Judicial colombiano han pasado previamente, por lo menos por el intento de una conciliación. Eso en términos jurídicos se llama que la conciliación es un requisito de procedibilidad. Básicamente, lo que significa que yo no puedo iniciar ninguna clase de reclamación judicial si previamente no he intentado hacerlo mediante un procedimiento más amigable que es la conciliación.
Y eso hace básicamente cosas muy interesantes. Por ejemplo, la mayoría de las peleas que se dan en el ámbito familiar tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de alimentos, que se llama en la legislación colombiana y para nosotros se llama asistencia familiar. Muchas peleas se dan por ese tema, ¿no es cierto? Del monto de dinero que tiene que pasar el varón o la mujer al varón o a la mujer o al varón, según sea el caso, para la manutención de la familia. Y en estas instancias donde la pelea sabemos que es de tipo personalísimo, porque cuando nos peleamos con nuestra pareja o cuando nos separamos de nuestra pareja, el conflicto es absolutamente personal, mucho más que el patrimonial. Entonces se logran avances sumamente importantes sin necesidad de ir a un juicio. Este tipo de mecanismos como la conciliación todavía se llaman autocompositivos. ¿Qué significa que sean autocompositivos? Que son las mismas partes las que logran acuerdos consensuados. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. ¿Y aquí ¿continuamos? no sucede de la misma forma, doctor? Perdón. Acá hay el procedimiento de conciliación, como te he mostrado, de acuerdo a la ley, pero no es una obligación. Tú puedes optar por hacerlo, pero no es obligatorio. ¿Ya? Salvo lo que se conoce como conciliación judicial, pero la conciliación judicial es otra cosa, es como que vas, presentas tu demanda ante el juez lo sienta a ambos que ya se están peleando, que ya tienen problemas y les dice ya, abuédense. Difícil, ¿no ve? Porque es un ámbito totalmente distinto, es un mecanismo que puede ayudar en alguna cosa, pero muchísimo menos efectivo, porque no es lo mismo. Es más, la conciliación, chicos, como esencia, supone que todavía no tienes ni siquiera abogados. Es decir, que todavía no hay una pelea de tal trascendencia jurídica como para que tengas que contratar a tu asesor legal. Puedes hacerlo, pero no es obligatorio. Entonces, lógicamente, cuando tú arreglas las cosas entre menos personas y directamente con las personas que se encuentran a cargo o son los sujetos del conflicto, las soluciones son mucho más benignas. Y digamos una realidad, el abogado, por ejemplo, lamentablemente gana más dinero mientras más conflicto sea. Entonces, para un abogado, muchas veces más beneficioso comercialmente hablando, llevar a un cliente a un juicio que resolver esto en una negociación o en una conciliación. Eso te muestra dónde va a ser más efectiva una conciliación. En sede judicial, donde ya está planteado el juicio, o en una instancia en la que todavía no hay absolutamente nada de esto. Y si tú quieres ver una conciliación, hay varios centros establecidos, es simplemente solicitar y empezar a requerir este tema. Okay. Bien. ¿Alguna duda más? Bien. Llegamos a la instancia en la que tampoco, ni con el mecanismo de darme antibióticos, ni habiéndome abierto el dedo, ha podido drenar la infección que tenía. Entonces, tenemos nomás que llegar a una instancia más invasiva desde el punto de vista del tratamiento de mi problema. La más invasiva va a ser ir al Poder Judicial, ya sabemos con todo lo que hemos hablado antes. ¿Qué es una alternativa? Sí, puede pasar que amputándome el dedo se me pase el problema. Pero hay otro mecanismo, chicos, que por su especificidad solamente les voy a dar una connotación, un vuelo de pájaro, como se dice, que se llama arbitraje. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar del arbitraje alguna vez? No. Bien. ¿Qué es el arbitraje en particular? El arbitraje consiste, para que lo lleven a su mente, en una especie de juicio privado. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir ante un juez y pedirle el reconocimiento sobre un derecho, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar? Va a tardar, no tiene especialidad ese juez, al tardar voy a ver insatisfecha mi pretensión y así según corresponde. El juez no tiene el tiempo suficiente para ver el tema. Entonces, en lugar de ir a un juez, voy donde una persona, donde un experto, y le digo, señor experto, tengo este problema, con la otra parte obviamente voy, y tenemos esta problemática que se nos ha producido y necesitamos a alguien que resuelva el conflicto. Ya no es una solución autónoma, sino heterónoma.
Es decir, ya vamos a poner la resolución del conflicto en manos de un tercero. ¿Cómo se llama ese tercero? Árbitro o tribunal arbitral. ¿Qué características tiene? Es privado, no es un juez, ¿ya? Entonces, básicamente, como han podido ver que recién les mostré la ley de conciliación y arbitraje ha reglamentado este nuevo procedimiento llamado arbitraje o conocido como arbitraje. ¿Qué características tiene? Las siguientes. Primero, es de naturaleza eminentemente privada, está totalmente permitido en la ley. ¿Y cómo puedo yo acceder a esto? A través de dos alternativas. Ustedes en las empresas que trabajan han debido ver alguna vez contratos, ¿correcto? Bien. Yo sé que cuando no son abogados, no todo el mundo le presta atención al texto integral del contrato. Sobre todo cuando los contratos tienen 50, 60, 70 cláusulas, son larguísimos, y uno ya se perdió en la tercera, ¿no? Pasa mucho eso. ¿Ustedes alguna vez han contratado un seguro? Sí. Que no sea el SOAT. Sí. Ya, ¿qué seguro tienes, Esther? Tenía un seguro para mi auto. ¿Ya? Por una empresa privada, digamos, ¿no? Tuve 2 años, pero no valió la pena. Este seguro, no entraremos a por qué no valió la pena, te entrega a momento de iniciar el contrato un documento. ¿Cómo se llama? Ay, no lo leí. Un contrato. Bien. Se llama póliza de seguro. Una póliza de seguro, sí, sí. Bien. Pero no lo leí. Te garantizo que no la has leído. Bien. Sí, sinceramente no lo he leído. Lo único que vi los beneficios. Cuando salgas de esta clase, si la tienes a mano, te vas a dar cuenta de algo. Cuando vayas a revisar la póliza, si alguno tiene una póliza, también puede hacer este ejercicio, se va a dar cuenta de un tema. Y les va a decir, hay una cláusula dentro del clausulado general de la póliza que les dice, en caso de divergencia, reclamación o controversia que se presentare entre la compañía aseguradora y el asegurado, y que no pueda ser resuelto de buena forma o de forma pacífica o lo que sea, la controversia será resuelta en única instancia mediante un procedimiento de arbitraje ante la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, ante la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija, ante la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz, Caíco. Eso es de lo que les estoy hablando. Van a ver en la vida empresarial, en la institución donde ustedes trabajen, muchas veces hay una clausulita que se llama solución de controversias, una cláusula que se llama cláusula compromisoria o que se puede llamar controversias o lo que fuera, ¿ya? Básicamente es esa cláusula la que les fija la posibilidad, chicos, de que cuando tengan un conflicto, cuando tengan una pelea de tipo patrimonial, la resuelvan en este procedimiento que yo les he comentado que se llama arbitraje. Primera idea. Entonces, ¿cómo surge el arbitraje? Como un acuerdo entre dos partes que suscriben un contrato, por ejemplo, y que deciden que si se van a pelear en algún momento, si van a tener un conflicto en alguna forma, la van a resolver a través de un procedimiento de arbitraje. ¿Hasta ahí les queda más claro? Cualquier duda, interrumpen, ¿ya? Bien. ¿Cómo se llevan adelante los procedimientos de arbitraje? Hay dos formas de llevar adelante los procedimientos de arbitraje. Si quieren, además si les interesa, yo les puedo pasar una presentación en la que se desglosa más grandemente este tipo de procedimientos, pero es una presentación que me lleva a mí como mínimo, y si es así muy introductoria, 3 horas. Y no quieren quedarse 3 horas conmigo, yo lo sé, así que les estoy haciendo el cuartito lo más corto posible. Hay dos formas de hacer un procedimiento. Totalmente libre, que se conoce como el procedimiento ad hoc, que no vamos a hablar, y el procedimiento institucional, es decir, a través de un centro de arbitraje específicamente constituido. Para los que vivimos en La Paz, hay varios centros
Los más conocidos son el Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia y el Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz. Las que viven en Tarija, por ejemplo, hay un centro nuevo, que es el centro de Caín Cotar, de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija, tiene un centro de arbitraje también, por ejemplo. ¿Ya? Estos centros funcionan, entre comillas, como verdaderos juzgados, es decir, como aquel lugar donde se tramita nuestro juicio. En este caso es un juicio arbitral. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí todo perfecto, ya sabemos esto, tenemos una cláusula que decimos, si nos peleamos, lo resolvemos en arbitraje. ¿Ante quién? Ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, por ponerles un ejemplo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo se inicia el arbitraje? Porque a diferencia de lo que pasa en los juicios, nosotros no tenemos un juez que se va a dedicar a tiempo completo. Vamos a nombrar a un profesional o a un cuerpo de profesionales que tome el caso para resolver el conflicto. Entonces, el arbitraje se desarrolla en varias instancias. La etapa inicial o fase prearbitral, que consiste en todos los procedimientos que van desde que yo presento una solicitud de arbitraje de iniciación del conflicto hasta la constitución de mi tribunal arbitral. O sea, yo presento la solicitud a la Cámara de Comercio y empezamos los procedimientos para nominar a los árbitros. A mí se me ocurre, por ejemplo, que el doctor Fabián Daza, como es un conflicto de tipo societario, es alguien que conoce el caso, ya estamos cumpliendo el tema de la especialidad, y va a ser alguien que me va a resolver de buena forma la controversia. Los árbitros, chicos, muy importante, no son nuestros abogados, son jueces, son gente independiente que no van a tomar parte por nosotros, aun cuando yo nombre a ese árbitro. ¿Ya? Simplemente yo lo estoy seleccionando para que sea árbitro porque tengo confianza en que es una persona idónea para conocer el conflicto. Entonces, nombro un árbitro, la otra parte, por lo general, ese procedimiento nombra otro árbitro, y entre estos dos árbitros nombrados se selecciona un tercero. Y los tres conforman un tribunal. Ese tribunal, chicos, es o hace las veces del juez que va a resolver el conflicto. Después que ya tenemos el tribunal seleccionado, este conjunto de personas que van a ser de jueces, el demandante, quien está reclamando, al igual que en un juicio común y silvestre, presenta su demanda. La demanda se presenta ya ante este tribunal, el tribunal la manda, la pone en conocimiento de la contraparte. ¿Para qué? Para que la contraparte establezca su contestación sobre la demanda. Después de que la contraparte establece su contestación sobre la demanda, empieza a producirse lo que se conoce como la etapa de prueba. Es decir, se presentan los testigos, se hace alguna pericia para resolver el conflicto, se presenta alguna necesidad de hacer una inspección, todo lo que tenga que ver con las diferentes pruebas con las que cuentan las partes para poder sustentar su posición dentro de la reclamación. Termina esta etapa, ¿ya? Y ahí vence todo esto y comienza el trabajo pura y exclusivamente de los árbitros, que van a tener un tiempo determinado para hacer lo que vendría a ser el similar a la sentencia que se conoce como laudo arbitral. Ese plazo, habitualmente de 30 días desde que han vencido estas actuaciones a las que hacía referencia, es el que tienen los árbitros para dictar su sentencia arbitral, conocida como laudo arbitral, que es justamente la forma mediante la cual se resuelve el conflicto. ¿Qué ventajas tiene esto sobre un procedimiento judicial? Tú estás seleccionando al juez que te va a resolver el conflicto, o sea, estás tratando de trabajar con alguien en el que por lo menos confías en sus características particulares. Ese árbitro por lo general es un especialista en la materia de tu conflicto. Tienes la posibilidad de escoger un especialista, digamos, si el conflicto es en temas informáticos, que el abogado tenga una especialidad en temas de informática, o incluso, por si acaso, chicos, ustedes que no son abogados, pueden, conociendo, especializándose, llegar a ser árbitros, por ejemplo. Entonces, perfectamente puede pasar el caso que diga, mira, este árbitro es además contador, y como la controversia fundamental está radicada en un tema financiero, prefiero que, en lugar de que la vea un abogado, que uno de los árbitros sea un contador, por ejemplo. Perfectamente válido. Entonces ahí ves que hay especialidad y conocimiento sobre el tema. Otra ventaja. Y la tercera ventaja fundamental versus una controversia es que, en términos de tiempo,
un juicio ordinario, lamentablemente, en el Poder Judicial tiene un promedio de duración entre 7 a 10 años, pudiendo llegar a mayor tiempo fácilmente. Y un arbitraje en promedio no excede el año de duración. Es mucho más rápido. Y el carácter de la sentencia arbitral, o en este caso del laudo arbitral, es exactamente el mismo que la validez que tiene una sentencia. Bien, les he resumido todo un semestre en hora 40. Todo un semestre de clases. Sé que me he debido saltar un montón de cosas, pero creo que el panorama más o menos está claro. Si tienen preguntas, chicos, este es el momento. Doctor, en el caso de un conflicto laboral, ¿el Ministerio de Trabajo actúa como conciliador? Exactamente. La instancia que establece administrativamente el Ministerio de Trabajo se supone que es una instancia de conciliación. Pero la conciliación tiene una característica. No es la conciliación de la ley 1770. ¿Por qué? Cuando tú vas a la Inspectoría del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, te vas a dar cuenta que el inspector tiene puesta la polera de tu equipo, la chalina de tu equipo, la vincha de tu equipo y el bombo haciéndote barra. El conciliador, desde ese procedimiento que yo les he descrito, es alguien totalmente imparcial. Que si se mueve de este sector y se mueve de este sector, va a hacer que la conciliación fracase. Entonces, también eso es lo que en parte pasa en sede jurisdiccional. Es muy protectiva en algunos casos hacia el trabajador, y cuando no es del todo claro y transparente, muchas veces me ha pasado ver, o dicho de otra forma, tiene un conflicto de compromiso con la empresa, también nos pasa que el conciliador laboral nos da palo en lugar de protegernos, ¿no? Entonces la conciliación hace que el conciliador tenga que ser imparcial. Pero sí, evidentemente es totalmente correcto lo que dices, Melissa. Se supone que la instancia a la que vamos en el Ministerio de Trabajo cuando tenemos un conflicto con nuestro empleador es una conciliación. Una consulta. Adelante, adelante. ¿Igner o Ariel? Sí. No sé quién está hablando. Igner, Dale, Igner, adelante. a manera de así curiosidad, ¿el costo del arbitraje es fijo o es variable de acuerdo a la problemática? Buenísima pregunta. No, al ser un servicio privado, evidentemente se paga, no es como la justicia ordinaria en la que es totalmente gratuita, y el monto, por lo general, varía del lugar donde te lo vayan a administrar, el centro de arbitraje que vaya a administrar, pero generalmente, no mentira, siempre el monto es variable. Mientras más alta sea la controversia, más alto va a ser lo correspondiente a la tasa de administración que te cobran. Allá, gracias. Bien, chicos. Doctor, una consulta más. Por favor, Melissa. Si existe un conflicto laboral, ¿se puede resolver mediante arbitraje? Me estás metiendo en problemas. Sí y no. Este conflicto al que yo te he hecho referencia, o este procedimiento, establece posibilidades de resolución de conflictos solamente patrimoniales, y la ley 708 te establece qué tipo de controversias y cuáles no puedes someterlas, ¿ya? Esa es una parte importante cuando yo doy esta clase de forma extendida. Pero la laboral específicamente queda por fuera, ¿ya? De este tipo de procedimientos. Sin embargo, si alguna vez profundizan conocimientos en materia laboral, existe un procedimiento que se llama arbitraje laboral, pero no es lo mismo que esto. Y cae fuera de la ley, de la ley 708, no es que sea ilegal. Ok, gracias. En esos casos, ¿quién asumiría como árbitro si es un tema laboral? El arbitraje laboral tiene una característica, no se presenta para conflictos entre empleados y trabajadores, sino para el caso de conflictos colectivos de trabajo, solamente.
ya cuando un conjunto de personas quiere reclamarle algo a un empleador por ahí. Ahí se presentan los arbitrajes laborales. Sí, pero ahí, ¿quién sería el árbitro? Mira, para serte muy honesto, no conozco el procedimiento de arbitraje laboral propiamente, pero la tuición está con el Ministerio de Trabajo. Ya, está bien. Gracias. De nada, chicos. Bien, siendo las 10:45 de la mañana, primero decirles que para mí ha sido realmente un gusto trabajar con ustedes. Espero haber sido de utilidad para que hayan conocido un poquito más de lo que trata la ciencia que yo practico, que es el derecho, que no le tengan tanto miedo muchas veces, tanto cuidado y que tomen en cuenta que el derecho les va a dar muchas herramientas a ustedes para conocer y para profundizar ciertos aspectos en la vida empresarial. Somos, entre comillas, los abogados un mal necesario para el mundo de los negocios. Tratamos algunos de ser menos mal y más bien que un mal, pero no siempre pasa, evidentemente. Y bueno, chicos, un placer, un gusto, les deseo mucho éxito. En este tiempo lo mejor que uno puede desear es que sigan saludables, que sigan cuidándose ustedes y sus familias. Placer conocerlos, placer trabajar con ustedes. Simplemente eso, chicos. Tienen cualquier duda, cualquier consulta desde el punto de vista académico o personal que requieran, con mucho gusto el contacto está abierto hacia mi persona. Por favor, no duden en considerarme para que yo los pueda ayudar. Va a ser un placer volver a verlos en algún momento de la vida. El trabajito hasta el día miércoles a las 11 de la noche, tienen que subirlo a la plataforma. Bien, el foro, vayan llenándolo por favor, para que también no tengamos problema. Para mí, como yo les he dicho, no es el aspecto fundamental la evaluación, pero sí es necesario, y es necesario para que ustedes se titulen, así que tomen cuidado y previsión de todo eso. Sin más que decir, chicos, un placer, un abrazo a la distancia a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, además. Gracias, doctor. Muchas gracias. Disculpe, los últimos dos todavía no nos han publicado. Pueden hacerle recuerdo a José, también lo voy a hacer yo. Ah, ya, perfecto. ¿Es igual que hasta el miércoles? Disculpe, doctor. Sí, perfecto. Sí, por favor, porque a ver si le dice eso, porque a veces lo ponen hasta el domingo, o sea, hasta mañana va a ser, y si no lo subimos, ya nos toman como que no lo hemos hecho. El domingo, los foros o fechas que ellos ponen. No tengo problema. Listo. Que esté muy Muchas bien. gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense. Se cuida Chao, chicos. mucho. Ustedes igual, por favor. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Vamos. Chao.